Bueno, vamos a empezar este pequeño devocional o esta enseñanza, esta meditación, reflexión de la palabra de Dios. Hola a todos, buenas noches. Ahí los que se están conectando, al hermano Juan, veo que está conectado, a Balbi, Barreda, también que se conectó Josué. Y a los que se van a seguir conectando, buenas noches. Vamos a dar inicio a este pequeño devocional. Vamos primeramente a ponernos en la mano del Señor, para que sea su Espíritu Santo el que esté hablando, ministrando a nuestras vidas. ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, que tú estás en cada hogar, Señor, que tú estás en cada, ahí, no sé, a través de cada celular, tableta, laptop, no sé, Señor, tú vas a estar obrando, tú vas a estar hablando, tu Espíritu Santo será el que estará tratando con nosotros, estará, Señor, ministrando nuestra vida y nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Hoy les voy a hablar les quiero compartir algo, que Dios, el Espíritu Santo, en estos días, ha estado tratando conmigo, ha estado hablando a mi vida, no sé, me ha estado confrontando, exhortando a que cada día yo pueda hacer esto de este tema que les quiero compartir en esta noche, y espero en Dios y que el Espíritu Santo también, al igual que a mí, nos esté animando, nos exhorte y les anime y les exhorte a que cada día podamos reflejar esto. Amén. Y el título de esta reflexión o de este tema, de esta pequeña enseñanza, es: vaciémonos de nosotros mismos. Si ven que estoy aquí mirando, es que estoy mirando los apuntes. Y este tema me voy a basar en el libro de Mateo, ahí en el Evangelio de Mateo. Si gustan ahí abrir su Biblia, ahí en el libro de Mateo, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo el versículo número 24 solamente. Yo creo que ya es un texto que lo has escuchado, a lo mejor te lo sabes de memoria, y nos han hablado también muchas veces de él, pero hoy quiero compartir contigo algo de este pasaje que el Espíritu Santo me ha estado hablando, que me ministró, que me ha estado enseñando. Amén, que me enseñó. Sí, ahí en el capítulo 16, en el versículo 24, sí, si ya lo tienes, de un amén, ahí virtual. Bueno, voy a empezar a leerlo. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y lo leemos nuevamente. Dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sí, y para empezar, hablando en base a este tema, busqué qué significaba en pos de, ¿sí? ¿Qué significaba primero esa frase o eso que dijo Jesús, en pos de? Y una de las definiciones o de las características que encontré, aparte de que significa de seguir a alguien, de ir tras de él, ¿sí? Ahí encontré que también significaba, o una de las características era en busca de. O sea, cuando tú en pos de, también se puede significar en busca de. Y cuando alguien busca algo, pues no necesariamente es porque se te haya perdido algo, sino también porque tú quieres experimentar pues cosas nuevas, quieres tener pues experiencias nuevas, quieres conocer probablemente cosas nuevas o conocer más, y tú te enfocas en esa búsqueda, sí, porque quieres
pues encontrar algo, y no, como les comento, pues no pues necesariamente porque se te pierda algo. Entonces yo creo que uno de lo que Jesús también les quiso decir a sus discípulos en este versículo, a lo mejor Jesús también les quiso decir: si alguien quiere venir en pos de mí, ¿sí? Les está diciendo: si alguno quiere encontrarme, ¿sí? Y en la segunda parte, y luego les dice que es un requisito, le da cuenta que les dice: niéguese a sí mismo. O sea, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere buscarme, si alguno quiere encontrarme, ¿qué debemos de hacer? Dice: niéguese a sí mismo. Y me voy a enfocar en eso, ¿sí? En eso, que es negarse a sí mismo, ¿sí? Y uno de los significados, una definición que busqué y que significa negarse a sí mismo, dice, se las voy a leer, dice: no condescender con sus deseos y apetitos, dice, sujetándose enteramente, gobernándose no por su juicio, sino por el dictamen ajeno, ¿sí? Y algo que me llamó la atención de esta definición fue sujetándose enteramente, o sea, eso, cuando leí esto, así, esta definición, esta frase o esta palabra enteramente, fue la que yo dije: wow, o sea, es... ¿Y qué significa eso? O sea, enteramente, y quiere decir un todo, o sea, completo, sí, o sea, no ni poquito, no ni a la mitad, no ni casi todo, sí, sino entero, o sea, lleno, completo, o sea, no esto sí, esto no, o nada más te cedo poquito, como les digo, no nada más te cedo la mitad de mí, o te cedo casi todo y te falta poquito solamente, sí. Y entonces, en base a esta definición, o en base a este concepto enteramente, que el significado, una característica de negarse a sí mismo es sujetándose enteramente, yo me hice esta pregunta. Dice: ¿en qué momento o cuándo mi vida podrá estar enteramente sujeta a Dios? ¿Sí? Y es por eso el título de esta pequeña reflexión, ¿sí? Cuando seamos vaciados de nosotros mismos. En el momento en que yo me vacíe de mí y deje que el Espíritu Santo llene mi vida, llene todo mi ser, es en el momento cuando yo podré estar sujeta enteramente a Dios, ¿sí? Y les voy a dar un concepto, algo para entrar un poquito más a fondo acerca de esto, de sujetarnos pues enteramente a Dios. Dice que existe un fenómeno en la naturaleza, según la física, que no existe el vacío, sino que un espacio, un lugar, siempre está lleno o está ocupado por algo, ¿sí? Ya sea por pequeñas partículas o por algo que visiblemente nuestros ojos no captan, pero que está ocupado por algo. Y también cuando un recipiente está lleno de algo, nada más puede caber en ella. Y también así es en lo espiritual, ¿sí? Si mi vida está llena u ocupada por cosas que no me permiten una sujeción entera a Dios, Dios no puede venir a llenar algo que ya está ocupado, ¿sí? Y aquí es donde vuelvo al concepto de enteramente, una sujeción entera, ¿sí? Como les dije, no es ni poquito, no es ni a la mitad, y no es ni casi lleno, o casi todo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa en nuestra vida cuando nosotros solamente le cedemos a Dios poquito, cuando solamente le cedemos a Dios o nos sujetamos a Dios a la mitad, o qué pasa cuando nosotros nos sujetamos a Dios casi todo, pero todavía falta algo, ¿sí?
Dice, ¿qué pasa? Primero vamos a empezar con, ¿qué pasa si yo vacío poquito solamente? Si le dejo un poquito de mi vida a Dios. Sí, dice, pues como sabemos, los frutos de la carne, mis deseos, serán las que tomen dirección en mi vida. ¿Sí? Vamos a ser codescendientes, le vamos a dar gusto a la carne, a gusto a lo que nos satisface, a los que nos causa placer, pero es pecado, ¿sí? Es algo, son gustos, son cosas que hacemos, pero que no le agradan a Dios. ¿Sí? Y allí podemos ver en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5 al 10, ahí habla cuáles son los deseos de la carne. Si gustas podemos ir, ahí se lo repito, es en el libro de Colosenses, en el versículo 5 al 10. Sí, déjenme buscarlo. Colosenses 3 del 5. Sí, Colosenses 3 del 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego da lista, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas, que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Y este versículo engloba en tres aspectos esto, que son los deseos sexuales, los deseos o las actitudes erróneas y el lenguaje deshonesto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, ¿sí?, solamente le cedemos poquito a Dios, ¿sí?, entonces todos esos frutos van a salir a resaltar, a relucir en nuestra vida. Es lo que vamos a reflejar, ¿sí? O a lo mejor, probablemente tú no estés teniendo estos, pero a lo mejor también tienes pereza espiritual, y todo esto, cuando llenamos de nuestra vida de todos estos deseos, también da pereza espiritual. Nos da flojera a veces orar, nos da flojera leer la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros llenamos poquito de Dios, estamos solamente poquitos de Dios, pues la pereza espiritual está full en nuestra vida, ¿sí? También hay mucha desidia, no le tomamos importancia, ¿sí? Dejamos lo de Dios para después, ¿sí? Probablemente a veces el Espíritu Santo te pone ahí, oye, pues necesitas orar, pero tú estás ocupado por el afán, por las cosas, por el trabajo, y lo dejas para después, y nunca lo haces, ¿sí? O también puede ser como ahorita yo creo, hay muchas distracciones, nos estamos llenando mucho de muchas cosas, del entretenimiento digital, de cosas que nos estamos llenando más y más y más, y solamente le estamos cediendo poquito a Dios, o solamente le estamos dedicando un tiempo a Dios, ¿sí? Entonces, si yo vacío poquito de Dios, si yo deseo solamente poquito a Dios de mi vida, pues la carne, mis deseos, mi voluntad humana va a ser la que esté direccionando, va a ser la que esté tomando las decisiones erróneas, ¿sí? Y pues por eso yo les animo y les exhorto también que debemos de aléjate, yo les aconsejo, aléjate de las cosas, alejémonos de las cosas que están alimentando todas estas acciones, ¿sí? No darle gusto a la carne, sino vaciarnos de ella.
Sí, ¿qué pasa? Otro concepto, como seguimos, que no enteramente no es ni poquito y ni la mitad. Vamos a ver pasa cuando nosotros solamente le cedemos la mitad de nuestra vida a Dios. Si vacío la mitad de Dios solamente puede llenar pues la otra mitad, el medio, ¿sí? Y mi vida espiritual o lo espiritual, ¿sí? Sería diluida con las cosas de la carne. Y este concepto, cuando lo leí, fue algo que me movió, que el Espíritu Santo trató, y yo dije, ¿cómo que diluida? O sea, ¿cómo pasa esto? Y es algo que trató y digo, sí, cierto, o sea, cuando yo solamente estoy a la mitad y a la mitad, sí, pero no, lo espiritual se mezcla, sí, diluir consiste en rebajar algo, sí, y en la química, según ahí leí un concepto, espero que no me esté equivocando, que diluyes algo, diluir algo es mezclar un sólido con un líquido, ¿sí? ¿Y qué pasa eso? Rebaja, ¿sí? Se hace cuenta que la esencia original, cuando lo mezclas con otra cosa, pues se rebaja, ya no es lo mismo, su sabor ya no es auténtico, o su color ya no es auténtico, no sé, ¿sí? Entonces, así pasa a veces, cuando nosotros solamente le cedemos la mitad de nuestra voluntad a Dios, ¿sí? Solamente le cedemos esa mitad de nuestra vida a Dios, lo espiritual es mezclado con lo carnal, ¿sí? Y en este contexto de diluir, mezclar lo sólido con lo líquido, dice, aquí yo lo puse que lo sólido es Dios, es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el sabor o la sustancia auténtica, ¿sí? Que nosotros debemos de reflejar, que nuestra vida debe de estar llena, ¿sí? Y a lo líquido le puse que es nuestra voluntad humana, ¿sí? Que es la carne, ¿sí? Probablemente es cuando esto pasa, o las acciones, o una de las maneras en que nosotros podemos reflejar cuando estamos solamente llenos a la mitad, es cuando solamente tomamos lo que nos conviene, ¿sí? Yo recibo la palabra, yo escucho la palabra de Dios, me predican, me exhortan, me animan, me dicen, pero yo solamente agarro lo que me conviene, lo que no me incomoda, lo que no me haga así como que no, Dios, esto todavía no, ¿sí? Entonces, Dios envía su palabra, pero no podemos reflejar el sabor auténtico de Dios, ¿sí? No podemos, solamente estamos, a veces por eso vivimos en levantadas y en caídas. Podemos servir, podemos hacer algo para Dios, pero nos falta, ¿sí? Porque y no reflejamos el sabor auténtico de Dios, ¿sí? Podemos hacer esa mezcla, podemos mezclar lo mundano con lo de Dios, ¿sí? Y no reflejamos lo auténtico de la presencia de Dios. Y podemos también hacer como ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20, ahí dice que hay de los que a lo malo le decimos bueno, y a lo bueno le decimos malo. Cuando decimos luz a las tinieblas, o a las tinieblas luz, o a lo amargo por dulce, o lo dulce por lo amargo, ¿sí? Entonces, pasa, ¿sí? Cuando nosotros pues, le cedemos pues la mitad, a veces yo digo que hemos pensado, porque a mí yo creo, a mí me ha pasado, ¿sí? A veces tenemos esta expresión, pues creemos, a veces yo digo que esto no es tan malo, a veces como que decimos, yo digo que esta cosa pues no es tan malo, probablemente Dios me da ahí un poquito de permiso de hacerlo, y eso pasa cuando nosotros solamente le cedemos la mitad de nuestra vida a Dios.
decimos que las cosas no son tan malas. Creemos que Dios es muy exagerado, ¿sí? Entonces Dios solamente puede llenar lo que nosotros permitamos que llene, ¿sí? ¿Y qué pasa? En el tercer concepto, me voy a pasar al tercer concepto para no extenderme mucho. El casi todo, ya vimos poquito, que es de las obras de la carne. Ya vimos que es a la mitad, que hacemos una mezcla de lo espiritual con lo carnal y no reflejamos el sabor auténtico de la presencia de Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando cedemos casi todo. ¿Qué es casi todo? O sea, que le falta un cachito, ¿sí? Dice, aquí dice, Dios nos dio un libre albedrío, ¿sí? Él entrará solo hasta donde se lo permitamos, ¿sí? Nosotros como cristianos seremos llenos del Espíritu Santo tanto como deseamos serlo, ¿sí? Si tú deseas ser lleno del Espíritu Santo, si tú te quieres llenar cada día más del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a venir, ¿sí? Y te va a llenar más. ¿Y cómo vas a ser lleno más y más y más de Él? En comunión con Él, ¿sí? A veces en este casi todo, casi lleno, ¿sí? Nos conformamos, ¿sí? Con las experiencias, a lo mejor tú ya hemos experimentado la presencia de Dios, ya hemos visto los milagros de Dios en nuestra vida, ¿sí? Sabemos hacer muchas cosas en el reino de Dios, ¿sí? Dios nos ha dado mucho, a lo mejor nos ha dado mucho conocimiento, podemos desenvolvernos muy bien en ciertas cosas, en la iglesia, en predicar, en dirigir, en tocar, no sé, ¿sí? Y sabemos hacerlo bien, ¿sí? Pero falta algo. Sí, podemos desenvolvernos muy bien en un talento, en un don, en algo. Podemos tener un conocimiento de la palabra de Dios, y lo podemos, como quien dice, desarrollarlo muy bien, pero a veces nos falta algo. Sí, nos falta ese poquito. Dice, aquí puse yo un ejemplo. Dice, cuando una mamá, yo creo que las mamás que me están viendo se han de estar identificando. Sí, cuando una mamá que sus niños está empezando a comer lo sólido, y pues a veces el niño no come mucho, ¿verdad? Porque apenas están cambiando este alimento, pero cuando come muy bien, a veces dicen, pues el niño comió muy bien, se comió casi todo, no dejó casi nada, ¿sí? Y las mamás se sienten pues satisfechas, se sienten contentas, ¿sí? Creen que ellas pues ya es suficiente. ¿Por qué? Porque pues le faltó poquito, o sea, pues casi nada, o sea, se lo comió casi todo, ¿sí? Entonces, y están conformes. Y en lo espiritual, hermanos, ese casi nada, ese pequeño cachito, equivocadamente pensamos que no es tan importante, ¿sí? Equivocadamente ese poquito pensamos de Dios, o sea, en lo espiritual pensamos que no es importante. Se nos hace suficiente con lo que ya hacemos para Dios. Nos conformamos con lo que ya estamos haciendo. Nos valemos a veces del talento, de la habilidad, de la destreza que ya a lo largo de los años de nuestro caminar con Dios, ya como tantas veces lo hemos hecho, nos conformamos porque pues ya lo sabemos hacer, y nos falta eso, a veces nos falta ese cachito, ese poquito que Dios nos está pidiendo, ¿sí? En ese casi nada, ¿sí? Nos falta ocuparlo por tiempo de calidad a Dios, ¿sí? Por un tiempo
de calidad, de una comunión sincera de Dios, de una comunión, no sé, genuina, donde podamos sentir la presencia de Dios cada día de nuestras vidas, ¿sí? Nos falta a lo mejor, si oramos, orar más, ¿sí? Si leemos la Biblia, ponernos decir el Espíritu Santo cada vez que yo abra mi Biblia, decirle Espíritu Santo, trae revelación, habla mi corazón, ¿sí? Nos falta ayuno, probablemente oramos, leemos la Biblia, pero nos falta ayuno, ¿sí? A veces solamente nos conformamos con lo que ya hemos experimentado de Dios, lo que Dios ya ha hecho, lo que ya sabemos hacer bien, porque ya lo desenvolvemos, pero nos falta la presencia de Dios. Y ese cachito hace la diferencia. Ese pequeño espacio que nos falta, ¿sí? Hace la diferencia, ¿sí? Hay un canto que dice, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, ¿sí? No te conformes con lo que ya haces. No confíes en tus habilidades, en que ya lo sabes hacer. Sino métete con Dios, metámonos con Dios, metámonos más y más y más con Dios, porque ese cachito es el que va a hacer la diferencia en nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros no le cedemos el todo a Dios, la plenitud del Espíritu Santo, ¿sí? No puede fluir en nuestra vida. Nosotros le debemos de ceder todo a Dios, todo completo, para que la plenitud del Espíritu Santo esté en nuestra vida, porque Dios quiere usarnos a la máxima potencia. Sí, Dios quiere usarnos a la máxima potencia, que por su poder, por su unción que Él deposita en nuestra vida, sí, podamos hacer esos milagros, esos prodigios en el nombre de Jesús, ¿sí? Necesitamos cederle todo de nuestro Dios, necesitamos cederle ese poquito a Dios que va a hacer la diferencia en nuestro ministerio, que va a hacer la diferencia en nuestros talentos, que va a hacer la diferencia en nuestros dones, ¿sí? Ese poquito, ¿sí? No te conformes, ¿sí? No te conformes, porque ya lo sabes hacer muy bien, si ya te desenvuelves bien, ¿no? Entrégale ese cachito a Dios, pídele la unción. Ese cachito de Dios es la unción de Dios, el poder poderoso de Dios. Y para terminar, para ir cerrando esto, puse: a medida que creamos un vacío de nuestra voluntad humana, lo que hacemos es invitar al Espíritu Santo a venir y a entrar con estruendo. ¿Y cuándo pasó eso? Ahí en el día del Pentecostés, y lo podemos ver en el libro de Hechos. Ahí, si gustan acompañarme, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo número 24. En el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo número 24. Dice, lo voy a leer, dice, Hechos 2, perdón, creo que apunté mal la cita. Ahí está, es en el capítulo 2, en el versículo 2. Sí, Hechos capítulo 2, en el versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo vino como estruendo? ¿Por qué el Espíritu Santo vino sobre esta gente que estaba, sobre los discípulos, sobre esta gente que estaba ahí reunida, vino con ese estruendo? ¿Sí? Porque los discípulos y la gente que estaban ahí reunida estaban en busca de Dios. Querían encontrar iban en busca de esa promesa que Dios que Jesús les había dado, ¿sí? Y ellos estaban vacíos de ellos mismos y no tenían espacio para nada más que para Dios. Ellos se presentaron como vasijas vacías delante de Él. ¿Y qué pasó? Él entró poderosamente para llenarlos con su presencia, para llenarlos con su Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué necesitamos para nosotros ser llenos? ¿Sí? ¿Sí? Ser vaciados de nosotros mismos, ¿sí? Y desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy, el único deseo del Espíritu Santo es llenar a la iglesia de su gloriosa presencia. Es el deseo del Espíritu Santo, que su iglesia sea llena de su gloriosa presencia. ¿Qué pasó? Y yo creo que el ejemplo más impactante que vemos de cuando uno es verdaderamente lleno, está lleno del Espíritu Santo, es la vida de Pedro. ¿Qué pasó cuando después de que él fue lleno? ¿Sí? Dice que predicó, hizo el primer sermón y se convirtieron como 3,000. ¿Qué pasaba también? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Sí, dice que con su sombra, solamente con su sombra, que reflejaba su cuerpo, se sanaban los enfermos. ¿Sí? Él pudo enfrentar la tribulación ya sin negar a Dios. ¿Sí? Dios usó su vida, el Espíritu Santo, cuando vino y llenó su vida, Dios lo usó a su máxima potencia. ¿Sí? Se cumplirá cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, le cedamos completamente todo a Dios. Se cumplirá la promesa de Dios, la promesa que Jesús dijo. Dice, y estas señales le seguirán a los que creen. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, tomarán sus manos en las serpientes y no les pasará nada. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Sí? Vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso lo podemos ver en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 17. Cuando nosotros le cedemos todo a Dios y no dejamos espacio para nada de nuestra vida, de nuestra voluntad humana, y le cedemos todo a Dios, ¿sí? Y ese poquito, como les dije, ese poquito que a veces nos falta, es el que hace la diferencia, ¿sí? Yo les invito a que cada día de nosotros, cada día vaciemos de nosotros, vaciemos nuestra voluntad humana y cada día cedamos más y más lugar a Dios. Y miren, si tú quieres venir en pos de Dios, si tú quieres experimentar de Dios más, ¿sí? Si tú quieres seguir a Dios y encontrarle, si tú quieres buscar a Dios y encontrarle, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Vaciarnos de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo llene con su gloriosa presencia. ¿Y saben qué? No solo nos llenará, sino nos va a desbordar, ¿sí? Porque cuando el Espíritu Santo da, Él da hasta para repartir, Él da hasta que desborde, ¿sí? Que nuestra copa esté rebosando, ¿sí? No solamente te va a llenar, sino te va a desbordar, ¿sí? Yo les invito que cada día
en lo que estemos batallando, en lo que nosotros sabemos, porque cada día yo creo, pues tú te conoces a ti mismo y sabes qué es lo que no le has querido ceder a Dios, o sabes qué es lo que te falta, ¿sí? Lo que te falta hacer para que, mira, Dios te llene, para que Dios te quiera usar a su máxima potencia, a lo que los planes y propósitos, y Dios te quiere llevar a grandes lugares, ¿sí? Te falta a lo mejor eso, dedicarle más tiempo a Dios. Nos falta dedicarle, nunca va a ser suficiente, ¿sí? Nunca va a ser suficiente el tiempo que dediquemos. Siempre tenemos que estar sedientos de más y más y más de Dios, ¿sí? No mezcles lo mundano con lo espiritual, ¿sí? Cédele cada día más de Dios, ¿sí? Y ya para finalizar, no sé cuánto tiempo llevo, pero ya para terminar, hay un canto que el Espíritu Santo, al momento que yo estaba haciendo esto, que terminé de preparar este pequeño mensaje, el Espíritu Santo me recordó este canto que quiero que, si te lo sabes, lo cantes conmigo. Y si no, pues declara con tu boca o en tu pensamiento con un sí, sí, Señor, amén. ¿Sí? Que tú digas, sí, Señor, amén. Escúchalo y di, sí, Señor, amén. Y si te lo sabes, decláralo con tu voz, con tu boca, ¿sí? Y vamos a y decirle a Dios que que cada día tú puedas, que nosotros podamos cederle a Dios cada día de nuestra vida. Si el Espíritu Santo quiere venir, el Espíritu Santo está dispuesto a llenar tu vida, ¿sí? Espíritu de Dios, llena mi vida. Dile con todo tu corazón. Llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, dile, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dile, sí, ven, lléname, Señor. Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Dile nuevamente, lléname. Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios. Así es, Señor, que cada día nosotros podamos cederte más y más, que le dejemos que el Espíritu Santo llene completamente nuestra vida, Señor, pero ayúdanos a cada día vaciarnos de nosotros mismos, a cada día alejarnos y despojarnos de nuestra voluntad humana, Señor, para que tu Espíritu Santo venga con un viento recio en nuestra vida, Señor. Tú nos puedas usar, que podamos reflejar el sabor auténtico, Señor, tu presencia, Señor, cada día de nuestras vidas.
creo que ahí en el grupo pusieron unas peticiones. Permíteme tantito, voy a leerlas, es que estoy transmitiendo aquí del celular. Ahí están pidiendo por una persona que es enfermera. Sí, para que Dios la cuide de todo contagio. Ay, no recuerdo no me acuerdo del nombre, pero que Dios la conoce, ¿sí? Y que Dios tenga cuidado de ella. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, mi Dios, de hablar, de compartir tu palabra, mi Dios. Y en esta hora también nosotros te pedimos, Señor, que tú tengas cuidado de estas personas, de esta persona, Señor, que es enfermera, mi Dios, y que ahorita con todo esto que está pasando, mi Dios, está expuesta a este contagio. Pero nosotros creemos en tu sangre preciosa que nos cubre, Señor, que nos cubre. Yo te pido que tú la cubras con tu sangre preciosa y que la libres de todo contagio, mi Dios. Como yo he orado a ti, te digo, Señor, tu sangre preciosa que nos haga inmunes a todo contagio, ¿sí? Pongo en tus manos la vida de esta persona, de esta muchacha joven, Señor, de esta mujer, Señor, que tú tengas cuidado de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Sí, no quiero dejar pasar la oportunidad ya para estar más, acompáñame unos minutitos más, no quiero dejar pasar la oportunidad para ti, amigo o amiga que nos estás viendo. Si cuando escuches este mensaje o si lo escuchaste, mira, si tú te estás llenando de cosas que no te traen, te estás llenando de cosas que no traen una satisfacción, una felicidad plena a ti, sí, que lo que que has dejado que entre a tu vida ha estado trayendo consecuencias erróneas, sí, no te va bien, sí, porque cuando nosotros nos llenamos de pecado en nuestra vida, todas nuestras decisiones, todo lo que reflejamos son nosotros en la carne, son cosas que no edifican nuestra alma ni nuestro ser, y ni mucho menos para la vida eterna, ¿sí? Entonces yo te invito a que tú te despojes de ti, te despojes de todo pecado y que dejes que Jesús, que el Espíritu Santo venga y llene tu vida, que Jesús venga y entre y tome control de tu vida, ¿sí? Sí, solamente tienes que decir estas palabras: Señor, yo te acepto. Sí, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado, sí, pero yo te pido perdón por todos mis pecados, sí. Te pido perdón, yo sé que tú en esa cruz, tú moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme salvación, para hacerme más que vencedor. Sí, dile: yo en esta hora me despojo de mí mismo, sí, para que tú vengas y llenes con tu Espíritu Santo, con tu presencia, mi vida, y seas el Rey y Señor de mi corazón, sí, en el nombre de Jesús, sí. Bueno, muchas gracias por estar atentos a esta palabra, y pues seguimos aquí. Siguen nuestras transmisiones de Ebenecer, nuestros devocionales en cada noche, y también los miércoles, viernes a las 7:30 y domingos a las 11:30 de la mañana. Bueno, buenas noches. Ahí disculpen por el tiempo, pero es algo que yo tenía que compartir. Sí, buenas noches, que descansen.